conocida como el arrianismo. El arrianismo, hermanos, era una doctrina que enseñaba que Jesús no podía ser Dios porque lo material no podía relacionarse con lo espiritual. Si Jesús había hecho carne, entonces Él se había hecho materia. Y la materia, al estar en este mundo, pues estaba corrupta, estaba quebrantada, ¿verdad? No podía entonces, si Él había sido hombre, ser Dios, porque entonces, pues, Él necesariamente tuvo que haber pecado. Y aquí, hermanos, ¿verdad? Esto cuando lo entendemos nosotros, pues no es así, ¿verdad? Dios, como lo veíamos en la primera clase que hablábamos sobre esto y que tocábamos sobre la unión hipostática, ¿verdad? El Señor es 100% Dios y al mismo tiempo es 100% hombre. Dos naturalezas en una que no se mezclan, que no se comparten, que no se dividen. No es a que a veces seas 50% hombre o 50% Dios, o que a veces, ¿verdad?, habla como Dios o habla como hombre. No. Cuando Él hablaba, cuando Él actuaba, lo hacía como 100% Dios y como 100% hombre. Hay una corriente, hermanos, que se llaman los unicitarios. Estos unicitarios traen esta doctrina arriana, ¿verdad?, arraigada a ellos. Ellos basan su doctrina en ese personaje, ¿verdad? Y ellos dicen que, bueno, pues también entonces Jesús no es Dios. Y muchas sectas, hermano, tratan de... Déjenme lo bajo porque yo también me canso de escucharme, hermanos, no son los únicos, ¿verdad? Entonces, esta secta, pues, le quita, hermanos, la deidad a Jesús. Y no hay algo peor, hermano, creo yo, en una iglesia que quitarle la deidad a aquel único que es merecedor de tenerla y que es el único capaz de tenerla. Yo se los he dicho en diferentes ocasiones. Hay iglesias, hermanos, ¿verdad?, que quizás pues ciertas prácticas no congeniamos, ¿verdad? Ellos hacen esto, nosotros no lo hacemos, ellos hacen el otro, nosotros decidimos no hacerlo, y ellos pues también quizás tienen sus bases, nosotros tenemos nuestras bases, ¿verdad? Pero hay doctrinas, hermanos, que se vuelven fundamentales y que se vuelven indispensables en la iglesia. Yo no puedo estar, hermano, en una iglesia que le quite la deidad a Jesús. Porque si Jesús no es Dios, entonces Jesús no puede ser mi Señor. Y si Jesús no puede ser mi Señor porque Él no es Dios, entonces yo no puedo tener la vida eterna. Si Jesús no es Dios, entonces la Trinidad es inexistente. Si Jesús no es Dios, pues entonces Él no puede perdonar mis pecados. Si Jesús no es Dios, entonces Él no resucitó. Y hay muchas implicaciones que vienen, que afectan no solamente esta doctrina, ¿verdad?, de la divinidad de Jesús, sino que afectan muchas otras doctrinas más, hermanos, que nosotros tenemos. Como les digo, hermanos, si Jesús no es Dios, entonces pues Él se hizo pecador. Si Jesús no es Dios, su sacrificio no pudo ser completado porque en Él no había santidad. Si Jesús no es Dios, hermano, entonces lo que Él mintió, lo que Él dijo pudo ser mentira, porque entonces podía mentir y podía haberlo hecho. Entonces, hermanos, ahorita, ¿verdad?, ya es la última clase. Ahorita vamos a ver diferentes pruebas de que Jesús es Dios, haciendo un contraste entre el Antiguo Testamento y entre el Nuevo Testamento. Vamos a estar viendo pasajes, hermanos, donde declaran títulos de Jehová, de Dios Padre en el Antiguo Testamento, que se repiten en el Nuevo Testamento respecto a Jesús. Entonces, hermanos, ahorita les voy a, antes de comenzar, les voy a dar una cita, ¿verdad?, a cada uno de ustedes, para que conforme vayamos continuando, usted la vaya leyendo. Entonces necesito, hermanos, que busque esa cita, ¿verdad? Si yo le digo esta cita, apúntela o vaya ahí al versículo para que cuando yo pregunte por esta cita, usted diga, esta me tocó a mí. Son varias citas, hermanos, por eso lo quiero hacer de esta forma, porque si no, de otra manera, pues nos tardaríamos mucho y no terminaríamos, ¿verdad? Comenzamos, hermana Marta, Salmo 24:10. Usted lee el Salmo 24:10. Hermano Toño, Primera de Corintios 2:8. ¿Listo, hermano Toño?
No, no, sí, ahí, ahorita voy a repartir las citas y ahorita los leemos. Hermano, Trino, Jeremías 23:5, por favor. 23 del 5 al 6, hermano, hermano Trino. Jeremías 23, 5 y 6, por favor. Hermana Yolanda, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30. ¿Listo? Hermana Ceci, Salmos 97, 9. Hermano Juan 3, 31. Ni modo, Carlitos, te tocó. Isaías 44, 6. Isaías 44, 6. ¿Ahí le ayuda? Ok. Andresito, Apocalipsis 1, 17, por favor. Dante, también te tocó leer. Isaías 40, 11. Ahí Salma, que te preste su Biblia. Salma, Hebreos 13, 20. Hebreos 13, 20 y Dante, Isaías 40, 11. Hermano Jorge, Juan 10, 11. Hebreos 13, 20. Juan 10, 11. Hermano Jorge, quedamos. Dante, Isaías 40, 11. Salma, Hebreos 13, 20. Hermano Jorge, Juan 10, 11. Y Juan 10, 14, hermanos, ya 11 y se brinca al versículo número 14. Sí, usted. Y se brinca al 14. Hermana Ana, Proverbios 16, 4. Proverbios 16, 4. Mi amada esposa, Colosenses 1, 16. Emiliano, Joel 2, 32. Joel 2, 32, Emiliano. Hermano Eustaquio, Hechos 2, 21. Hechos 2, 21. Hermana Jacqueline, Primera de Corintios 1, 2. Primera de Corintios 1, 2. Ok, sí se acuerdan todos, ¿verdad? Porque si no, no me acuerdo cuáles dije. Entonces, vamos a orar, hermanos, para comenzar y posteriormente vamos a ir viendo estos versículos para nosotros hacer la comparación en qué es en lo que los títulos en el Antiguo Testamento y cómo se repite el título en el Nuevo Testamento. Vamos a orar, hermanos, ahora sí para comenzar con la enseñanza. Gracias, Padre, por lo bueno que eres. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, porque nos permites estudiarla, Señor. Danos el entendimiento de ella, Señor, y permítenos conocerla, Señor, por sobre todas las cosas. Hónrate, glorifícate, Señor, a través de esta enseñanza, Padre, y que podamos aprender más y más de tu palabra, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, comenzamos, hermana Marta. Hermano Toño, 1 Corintios 2:8. Ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. ¿Quién fue crucificado, hermanos? Cristo. ¿Cuál es el título que se da en el Antiguo Testamento y se repite, hermanos, en 1 Corintios 2:8? El Rey de Gloria. Hermanos, yo sé que hace frío, ¿verdad? Pero hay que dejar que la ardilla, ¿verdad? De vueltas, hay que poner atención, ¿verdad? No se me distraiga, hermanos, porque si no, nos vamos a perder y no vamos a aprender y esto se nos va a hacer tedioso, ¿verdad? Recuerden, hermanos, que es una enseñanza, ¿verdad? No es una predicación, entonces, pues bueno, vamos un poquito más lentos y es un poquito, ¿verdad? Quizás un poquito más tedioso, porque pues vamos a ir leyendo más que explicando. Entonces, vemos, hermanos, en Salmos 24 que Jehová de los ejércitos es el Rey de Gloria, y en 1 Corintios 2:8 vemos que dice que si estos lo hubieran conocido, nunca hubiesen crucificado al Señor
de gloria. Aunque no se repiten de la misma manera, hermanos, no puede haber dos dueños de la gloria. No puede haber dos gerentes, ¿verdad? Al mismo tiempo. No puede, si no fueran el mismo, vaya, si no fueran igualmente Dios nunca compartiría su gloria con un humano o con una persona que es pecadora. En el Antiguo Testamento es el Rey de Gloria y en el Nuevo Testamento es el Señor de Gloria. Vamos, hermanos, a los siguientes versículos. Hermano Trino, por favor. Aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David de nuevo, justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio en la tierra. En sus días será salvo Judá, es Israel, habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Jehová, justicia nuestra. Cuando dice esto, hermano, es una profecía, ¿verdad? En este tiempo que se lee Jeremías, David ya estaba muerto, pero dice, voy a despertar a David, renuevo justo, pero ya no haciendo referencia al rey David que ya había vivido y que ahora estaba muerto, sino aquel David que venía de su descendencia, aquel rey de Judá, ¿verdad? Aquel rey de Israel, y dice que será su nombre, que con lo que lo llamarán Jehová, justicia nuestra. Ahora sí, hermana Yolanda, 1 Corintios 1:30. Cristo, hermano, es la sabiduría de Dios, Cristo es la justicia de Dios y Cristo es la santificación de Dios en nosotros y Cristo viene a ser también nuestra redención. Entonces, la Biblia le llama a Jehová justicia nuestra y en la Biblia, hermanos, Cristo es nuestra justicia. Jehová se vuelve nuestra justicia en el Nuevo Testamento y como le dije, hermanos, son títulos que no se los darían a cualquier otra persona. Por ejemplo, hermanos, yo estoy seguro de que usted no prestaría su apellido para alguna cosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si usted no puede compartir, hermano, eso que, pues, ¿qué tanto puede valer nuestro apellido, verdad, en este mundo? A lo mejor por nuestra palabra, a lo mejor por nuestro testimonio, pero realmente, hermano, pues no tiene mucho valor. Pero si no prestaríamos nuestro apellido, hermanos, para alguien que no tiene algo relacionado a nosotros, pues entonces el Señor, Dios Padre, no compartiría los nombres o los títulos que en la Biblia se les da a Él con alguien que no está relacionado con Él o con alguien que no es Él, que no es como Él es. Entonces, Cristo comparte, hermanos, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento los títulos que se le da al Padre. El Padre y el Hijo tienen los mismos títulos. Vamos, hermana Ceci, Salmo 97:9. Hermano Juan 3:31. Es de la tierra, cosas terrenales para Es sobre todos. Es igual a Dios, hermano, sobre todas las cosas. No hay algo, hermanos, que pueda estar por encima de ellos en poder, en sabiduría. Ellos están, hermanos, por encima de todo. Él viene, así como el Padre está por encima de todo, el Hijo también está por encima de todos. Isaías 44:6, Carlitos, porfa. Apocalipsis 1:17, Andrés. Es como Dios, el primero
y el último. Ahora, hermanos, esto es importante que nosotros lo entendamos porque, por ejemplo, ¿verdad? Hay gente que cree que sí, la Biblia es la palabra de Dios. A lo mejor no podemos hablar con un judío en su totalidad de la divinidad de Jesús porque los judíos no creen en el Nuevo Testamento. Los judíos no creen que el Nuevo Testamento haya sido inspirado. Ellos lo que se basan, hermanos, es la Torá, es el Pentateuco, algunos profetas, y eso es lo que ellos consideran como la palabra de Dios. Pero no obstante, hay otros círculos pseudocristianos, ¿verdad?, que manejan la Biblia y que con estos pasajes, ¿verdad?, mostrándole los títulos de Dios Padre en el Antiguo Testamento y Dios Hijo en el Nuevo Testamento, pues podemos llevarlos, hermanos, a la verdad. Entonces, no pierda, hermanos, yo le sugiero, ¿verdad?, que usted pueda apuntarlos y usted vaya apuntando en qué... qué similitudes hay, ¿verdad? ¿Qué se dice en el Antiguo Testamento y qué se dice en el Nuevo Testamento? Y que cuando quizás se le presente la oportunidad de poder hablar sobre esto con alguien que no cree que Jesús es Dios, pues bueno, usted ya tiene estos versículos, ¿verdad? Ya tiene estos fundamentos. Recordemos también, hermanos, que hay otros que ciertos versículos, ¿verdad?, donde se nos dice directamente que Jesús es Dios, cortan esas partes para ellos poder moldear lo que dice la Biblia, poder moldear lo que venía, ¿verdad?, en los originales, para poder adaptarlos de acuerdo a sus ideas. Vamos a Isaías 40:11. Dante, por favor. Llevará los poderes solamente. Hebreos 13:20, Salma, porfa. Hermano Jorge, Juan 10:11 y 14, por favor. Pastor, las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Las mías me conocen. Él es, hermanos, como Dios, porque ambos son los pastores de las ovejas, ambos son el buen pastor. El Salmo 23, ¿verdad? Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará reposar. Y podemos ver esa similitud, hermanos, podemos ver esa comparación. Quizás de esto, ¿verdad?, podemos hasta encontrar más versículos sobre que Jehová es el pastor y sobre que Jesús también pastorea, ¿verdad? Dice la Biblia que Él es el gran pastor de las ovejas. Entonces, hermanos, Él pastorea, así como pastoreó su pueblo, así como pastoreó a Israel, como lo guió, como lo cuidó, como lo sustentó. Jesús ahora pastorea su iglesia. Jesús ahora guía a su iglesia porque Él es el buen pastor. Proverbios 16:4, Emiliano, por favor. Perdón, hermana Ana. Al impío, ¿verdad? Para el día malo. Sí, no se preocupe, hermana. Emiliano, Colosenses 1:16. Cecia. Y para Él. Él es como Dios, hermano, porque Él ha hecho todas las cosas que existen. Lo vimos, ¿verdad?, los días pasados. Él estuvo, hermano, según Juan 1, ¿verdad?, desde que fueron creadas todas las cosas. Desde que nada existía, el Hijo estaba con el Padre. Jehová estaba ya con Jesús desde antes de la fundación del mundo, y todo lo que existe fue creado por medio de Él y para Él, dice la Biblia, ¿verdad? Joel 2:32, ahora sí, Emiliano. Hechos 2:21, hermano Eustaquio. Hermana Jacqueline, 1 Corintios 1:2.
Él es como Dios porque trae salvación al ser invocado como Señor. Él es como Dios porque trae salvación al ser invocado, hermanos, como Señor. Y esto, hermanos, también lo he explicado en alguna otra ocasión, pero siempre me gusta hacerlo. Dice que todo aquel que invocare, todo aquel que confesare con su boca, Romanos, ¿verdad? Que Jesús es el Señor. Hermanos, esas palabras no están hablando meramente de decirlo, ¿verdad? En su totalidad al hablarlo con la boca, sino que en el original, hermanos, lo que está tratando de expresar es estar de acuerdo con que Jesús es el Señor. O sea, lo que Pablo está hablando, por ejemplo, ahí en Romanos 10, si quiere vamos ahí al capítulo 9. Romanos 10, que es donde es otro de los versículos que aparece más marcado en esto, este título, ¿verdad? De que Jesús es el Señor. Versículo 9, Romanos 10, 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Pablo, hermanos, empieza hablando de su pueblo Israel. Como lo expliqué hace un momento, el pueblo de Israel no cree que Jesús es Dios, no cree que Jesús salva, no cree que Jesús era el Cristo, el Mesías prometido. Entonces él está hablándole a su pueblo y dice, es tan fácil, ¿verdad? Salvarse, es tan fácil la palabra de fe que predicamos, es tan sencillo entenderlo y creerlo que solamente tienes que estar de acuerdo que Jesús es el Señor. Si tú quieres tener vida eterna, si tú quieres ir al cielo, si tú quieres, ¿verdad? Que Jesús venga a tu vida, entonces tú debes de estar de acuerdo en que Jesús es Dios. Si tú no estás de acuerdo con esto, entonces tú no puedes tener vida eterna. Por eso les decía, hermanos, es tan importante entender esto. Si Jesús no es Dios, entonces no puede haber salvación. Si yo no estoy de acuerdo, hermanos, con que Jesús es Dios, entonces yo no puedo ser un hijo de Dios porque no estoy creyendo en su unigénito, en el único hijo de Dios. Hermano, esto es bien, pero bien importante, ¿verdad? Por eso estoy deteniéndome aquí. Si yo no puedo concordar, si yo no puedo entenderlo, y como les decía, no se trata, hermanos, de gritarlo, de hablarlo, ¿verdad? No se trata de solamente decirlo con la boca, sino de creer que Jesús es el Señor. Entonces, solamente así es como yo puedo tener vida eterna. Acabamos, hermanos, con las citas. Ahorita les voy a dar unas más. Entonces, vuelvo a comenzar. Hermana Marta, Salmo 45, 6 y 7. Salmo 45, 6 y 7. Hermano Toño, Romanos 9, 5. Hermano Trino, Jeremías 10, 10. Hermana Yolanda, Primera de Juan 5, 20. Hermana Ceci, Eclesiastés 12, 14. Hermano Juan, Primera de Corintios 4, 5. Carlitos, Segunda de Corintios 5, 10. Andresillo, Segunda de Timoteo 4:1. Dante, Isaías 7:14. Salma, Mateo 2:13. Hermano Jorge, Deuteronomio 10:17. Hermana Ana, Apocalipsis 1:5. Cecia, Apocalipsis 17:14. Y hasta ahí, hermanos, son las citas, ¿verdad?, que traigo. Creo que son, hermanos, Deuteronomio 10:17. Deuteronomio 10:17. ¿Hay alguien, hermanos, que no está entendiendo del todo o que tenga alguna duda, alguna pregunta con lo que estamos diciendo? ¿Nadie? Bueno, hermana Marta, comenzamos con Salmo 45, 6. Seis y 7, sí. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Tu trono, oh Dios, es eterno
calor, Óleo. con óleo y alegría más que Hermano Toño, por favor, Romanos 9:5. Sí, por favor. ¿Quiénes son los patriarcas de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas? Bendito por los siglos. Bendito por los siglos. Él es como Dios, hermano, porque es eterno sobre todas las cosas. Él siempre ha estado, siempre estará y siempre permanecerá, ¿verdad? Él no cambia, él permanece fiel, hermanos, porque Él es eterno. Él es para siempre, no tiene principio y no tiene tampoco un final. Jeremías 10:10, hermano Saquio. Hermano Saquio, hermano Trino, perdón. Perdón, los confundí. A Jehová es el Dios verdadero, es Dios vivo, Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su. Hermana Yolanda, 1 de Juan 5:20. Juan 14:6, hermanos, dice: Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es Dios, hermano, porque a los dos se les da el título de verdad. A los dos se les da el título de verdadero, ¿verdad? A los dos se les da el título de veraces, de veracidad. Hermana Ceci, Eclesiastés 12:14. Primera de Corintios 4:5, hermano, hermano Juan. Primera de Corintios 5:10, Carlitos, porfa. Segunda de Timoteo 4:1, Andresillo. Es como Dios, hermano, porque Él va a ser, es como Dios, no porque Él va a ser, porque Él es un juez. Dios Padre dice: Dios traerá toda obra a juicio, la cual se hará sobre toda cosa, sea buena o sea mala. Y dice que todos vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo para recibir todo aquello que hicimos estando en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y hermano, entonces Jesús también va a ser juez, también es juez como Dios está siendo juez. Dante, Isaías 7:14. Y llamará su nombre Emmanuel. Salma, Mateo 1:23. Mateo 1:23. Dios con nosotros. Él es Dios, hermano, con nosotros. ¿Qué prueba más grande, verdad, de eso? Su mismo nombre, hermanos, lo declara. Su mismo nombre lo dice y su mismo nombre lo enseña. No hay preguntas tontas, ¿verdad? Es lo que decimos aquí. ¿Por qué se llama Jesús? Ok. Esa pregunta también me la hicieron los hermanos, no te preocupes, es una duda que a todos nos surge y qué bueno que la haces, ¿verdad? Así podemos explicarlo aquí con todos, a lo mejor alguien más la tiene. En la Biblia había cambios de nombre en algunas ocasiones
y algunos nombres eran representativos y en ese tiempo era igual. Por ejemplo, Abraham, antes se llamaba Abram, como si dijéramos así, y después Dios le dice, vas a ser llamado Abraham. Sara, ¿verdad? También se le cambia el nombre. A Pedro antes se llamaba Simón, y cada uno de esos nombres después tenía un significado, como algo que recordar o de dónde había salido. El nombre Emmanuel era más lo que Jesús iba a hacer. O sea que Jesús iba a ser Dios con nosotros. Que Jesús iba a, que Dios iba a habitar con nosotros. O sea, no habla tanto como de un nombre personal, sino más bien de un título de lo que él estaba haciendo. Por ejemplo, es como si dijéramos ingeniero, licenciado. ¿Sí? ¿Ingeniero? ¿Tú eres ingeniero? ¿No? ¿Licenciado? Bueno, licenciado Dante. No te llamas licenciado, ¿verdad que no? Es un título que se te da por algo que se sabe que tú vas a hacer o que tú puedes hacer o que tú eres, pero no te llamas licenciado, ¿verdad? Imagínate que te hubieras presentado, mi nombre es licenciado. Entonces, Emmanuel es más bien un nombre profético en Isaías de que Dios iba a estar con nosotros y que Dios se haría hombre, que Dios iba a habitar entre los hombres. Dice la Biblia, vamos a Juan, hermanos, Juan capítulo 1. Vamos a Juan capítulo 1, versículo número 1. Este versículo, hermanos, ya lo hemos visto, pero bueno, vamos a volver a verlos de nuevo, ¿verdad? Dice Juan 1:1, ¿listos? Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dante, ¿verdad? Vamos a ir, te voy a ir explicando un poquito estos versículos. Dice que en el principio era el verbo. El verbo, ¿verdad? En la Biblia, la palabra de la que se deriva, ¿verdad? La palabra en la cual se traduce verbo es la palabra logos, que significa palabra, que significa la palabra, ¿verdad? Eso es lo que significa el verbo. O sea, dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Era en el principio con Dios. ¿Tú has tenido alguna vez la oportunidad de leer sobre la creación? ¿No? Bueno, la Biblia dice, Dante, en Génesis capítulo 1, que la forma en la que creó Dios las cosas no fue con las manos, no fue con sus músculos, no fue con su capacidad, hablando de fuerza o de algo material, sino que Dios hizo todo a través de su palabra. Dice Dios, dijo Dios, hágase los animales, y se hicieron los animales. Te estoy parafraseando mucho, ¿verdad? Hágase los animales que vuelan, hágase los animales marinos, los animales terrestres, hágase los árboles, hágase el hombre, y todo fue creado a través de su palabra. Entonces dice aquí que el versículo 3, todas las cosas por él fueron hechas. ¿A quién se refiere? A la palabra. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y después dice en el versículo 14 de ese mismo capítulo, y aquel verbo, aquella palabra con la cual se hicieron todas las cosas, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea que aquella palabra de Dios, por el cual fueron creadas todas las cosas, como un cuerpo. Dice que fue hecho carne. Entonces se refiere a Jesús. O sea, Dios se hace hombre y habita entre nosotros. Entonces el nombre de Emmanuel
era más bien un nombre profético de la profesión, por decirlo así, o de lo que él iba a hacer. Pero su nombre real era Jesús Cristo. Entonces, es por eso, ¿verdad?, que ahí aparece en ese versículo Emmanuel, porque era más bien la labor que él iba a hacer, por así decirlo, el trabajo, ¿verdad? La obligación que él iba a tener. ¿Sí quedó claro? ¿Sí? ¿Alguien más, hermanos, tiene alguna duda? Ok. Nos quedamos en Deuteronomio 10:17, hermano Jorge. Sí, ¿verdad? Dios es Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, poderoso y que hace personas toma. Ni toma cohecho. Apocalipsis 1:5, hermana Ana, por favor. El primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos pagó de nuestros pecados con Apocalipsis 17:14. su Y fieles. Es como Dios, hermano, en ser rey y señor. Pero me encanta el énfasis que hace, hermanos. Dios de dioses y Señor de señores. O sea, Rey de reyes. Él reina sobre los reyes. Él es Señor sobre los que se enseñorean de la gente. Porque como lo veíamos también hace un momento, Él está, hermanos, por encima de todo. Cuando leemos los evangelios, hermanos, lo podemos también leer con un chip incorrecto. Porque vemos a Jesús, hermano, ¿verdad? Caminando, siendo insultado, siendo menospreciado, siendo minimizado, ¿verdad? Estaba leyendo en la semana ahí donde él está en su tierra, ¿verdad? Y la gente le dice, o sea, ¿de dónde saca sabiduría este? ¿Qué no su papá es este? ¿Qué no sus hermanos son estos? ¿Qué no creció entre nosotros? Y a veces lo leemos, hermanos, nosotros con esa misma intención, los evangelios. Pobrecito Jesús, ¿verdad? ¿Por qué le hicieron esto? Hermano, cuando leamos los evangelios, pensemos en Él como Dios, 100% Dios, 100% hombre. Como también les mencionaba, ¿verdad? De los primeros versículos que leíamos al principio. Él es, hermanos, el Rey de gloria. Él es el Señor de gloria. Y deberíamos de emocionarnos en pensar, debería de causar gozo y alegría en nuestro corazón, que el Dios a quien servimos verdaderamente es el Señor, verdaderamente es Rey, verdaderamente gobierna. Y un día, hermano, todo ojo, dice la palabra del Señor, le va a ver. En ese momento, hermanos, no va a haber ningún solo ateo, no va a haber ninguna sola religión que niegue que Jesús es el Señor. Dice Filipenses que toda rodilla estará postrada delante de Él, no solamente de nosotros como creyentes, sino que cada uno, aún de los que dicen que Él no existe, estarán postrados delante de Él al ver esa gloria que solamente Él puede poseer. Al ver esa luz radiante, porque ya no vendrá, hermanos, su entrada triunfal, ya no será, ¿verdad?, en un pollino, ya no va a ser en un animal. La gente, ¿verdad?, le verá en toda su gloria, descenderá de las nubes, su poder de su palabra va a derrotar a todas las naciones. Deberíamos de emocionarnos porque ese es nuestro Dios. Deberíamos de gozarnos porque ese es nuestro Señor. También, hermanos, la Biblia nos habla que como Él se hizo carne, puede entender cada una de nuestras luchas y puede entender cada una de nuestras debilidades. Y por eso puede socorrernos de la tentación. Por eso es que puede ayudarnos a huir de nuestra debilidad y ser conformados más y más cada día a su imagen
y a su semejanza. Hermano, gracias a Dios por ese Dios tan grande que tenemos, porque ese Dios es lleno de amor, lleno de misericordia, lleno de verdad, manso y humilde al 100%, pero también un Dios soberano, también un Dios poderoso, también un Dios que va a traer juicio justo a las naciones, también un Dios en un día en el cual todos van a estar postrados delante de Él. Ese es nuestro Dios, 100% hombre, 100% Dios, glorioso, eterno, verdadero y único, hermanos. No piense en Jesús, ¿verdad? Quitémonos esa imagen que el mundo nos ha metido. Así, ¿verdad? Crucificado. Con una gotita, ¿verdad? Y caído. No, hermanos. No hubo hombre que pudiera quitarle la vida. Nadie me la quita, sino que yo por mí mismo la pongo. No pensemos, hermano, en ese Dios que el mundo quiere y que el mundo nos ha vendido, un Dios derrotado. Pensemos, hermano, en un Jesús que está sentado a la diestra del Padre en el cielo. Pensemos en un Dios, hermano, capaz de poder hacer todo. Ese versículo en Hebreos me gusta, dice que por su palabra todas las cosas se sostienen. Porque Él quiere, a través de que Él dice, sostente, se hace. Hermano, lo vemos con Jesús cuando dice que los discípulos, ¿verdad? Los apóstoles estaban preocupados porque vino una tormenta, porque estaba, ¿verdad? Las olas, porque estaba la lluvia, porque estaba una tormenta increíble y van y buscan a Jesús y está acostado, hermanos, descansando. Y les dice, pues, ¿de qué tienen miedo? ¿Qué pasó? ¿No vienen conmigo? Sale Jesús y dice que manda a calmar las aguas. Se quedaron impactados por aquello que habían visto. Pensemos, hermano, en un Jesús lleno de gloria, en un Jesús exaltado, en un Jesús, hermano, que gobierna y que reina por sobre todas las cosas. ¿Alguien, hermanos, ya para concluir, tendrá alguna duda? ¿Nadie, hermanos? Es el tiempo, hermanos, de preguntar. Ya sabe que cuando me bajo, las preguntas ya se cobran, ¿verdad? Entonces, hermanos, bueno, vamos a concluir, hermanos. Vamos a concluir. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Gracias, Padre, por lo bueno que eres. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, porque podemos entenderla, Señor. Y porque, como lo decía el hermano Eustaquio, Señor, en los agradecimientos, aún a pesar, Padre, de el frío, Señor, podemos estar aquí escuchando de tu palabra, Señor. Padre, podemos tener fríos, ¿verdad? Podemos estar fríos físicamente, pero nuestro corazón arde, Señor, por conocerte a ti, Padre. Nuestro corazón, Señor, arde por conocer tu nombre y por saber más, Señor, de tu palabra. Bendícenos, edifícanos, Señor, y sigue edificando tú esta iglesia. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.